Frankenstein no era solo una parodia en blanco y negro de las antiguas películas de terror. Era una rebelión cinematográfica, un experimento que burlaba a Hollywood sin dejar de honrar a los clásicos. Detrás de risas y relámpagos, había caos creativo, peleas por stock de película, resistencia de los estudios y actores que no podían mantener la cara seria si sus vidas dependían. Estás a punto de descubrir 20 datos bastante extraños sobre los secretos de El joven Frankenstein, que incluyen decorados rotos, batallas de censura y un chiste icónico que cuesta $20.000. Quédate para el dato adicional que, de verdad, revela la única conexión estremecedora entre El joven Frankenstein y una tragedia real. Vamos a empezar, y no olvides llevar tu sentido del humor y quizá una horca extra. Mel Brooks no quería dirigirla. No era ego, era instinto. Mel Brooks inicialmente se negó a dirigir El joven Frankenstein. ¿Por qué? No creía ser el hombre adecuado para el trabajo. Cuando Gene Wilder presentó por primera vez el concepto durante el rodaje de Blazing Saddles, ni menos, Brooks amó la idea, pero creía que la película necesitaba una voz directorial fresca, alguien que realmente pudiera rendir homenaje a los clásicos de monstruos de Universal. Al final, Gene empujó para que Brooks cediera, y Brooks firmó, pero juró que no la haría si la película fuera en blanco y negro. Esa decisión desataría una amarga, extensa guerra con el estudio. Más adelante, sin embargo. Así que sí, el rey de la parodia casi rechazó su propia obra maestra. No fue confianza, fue creatividad. Precaución. Pero a veces las mejores decisiones provienen de una segunda reflexión. 2. El equipo de laboratorio era absolutamente real. Ese laboratorio que ves en la pantalla, con destellos, palancas en movimiento, no es un simple atrezo. Es historia. Mel Brooks localizó a Kenneth Strickfaden, el mago original de efectos eléctricos detrás de los de 1930. Frankenstein, tan estricto, Faden seguía teniendo todo su equipo guardado en un garaje. Bobinas, tableros de conmutación, el equipo Tesla, incluso los electrodos que brillaban. Brooks alquiló el conjunto para Young Frankenstein y dio a Faden crédito en pantalla con rigor. Algo Universal nunca dio el resultado. Autenticidad, se puede sentir que cada chispa es real. Cada zumbido y cada murmullo provienen de una máquina real que funciona. No era decoración, era electricidad, vivo y chisporroteante como Co-Star. El público rió. Aficionados al terror jadean. Pero el laboratorio no era parodia, era reverencia. 3 resucitados. El maquillaje de Peter Boyle tardó 3 horas y casi lo rompe. Convertirse en Frankenstein no era solo tambalearse y gemir. Peter Boyle pasaba hasta 3 horas al día en la silla de maquillaje, a veces más. El proceso implicaba pegamento para prótesis, tapacabezas y horas de aerografía para lograr ese pálido aspecto espeluznante justo. Pero la peor parte eran las lentes de contacto. Eran gruesas, incómodas y limitadas. La visión de Boyle una vez lo hizo tropezar. Tras la filmación casi cayó en una zanja. Además, el disfraz grueso y botas de 20 libras, tenías un actor que apenas se movía, pero aún tenía que bailar una rutina de claqué completa. Boyle nunca se quejó, pero al final de la producción su piel empezó a reaccionar al adhesivo y le dolió la espalda. No era un papel cómico, era una tortura física, oculta tras una sonrisa bien lenta y un sombrero de copa. Gene Wilder no pudo contenerse. Literalmente, Gene Wilder encarna el alma de El joven Frankenstein. Pero si creías que su intensidad estaba perfectamente medida, piénsalo fuera de cámara. Se rompía constantemente durante la escena en la que el Dr. Frankenstein grita «¡Está vivo!». Todo el equipo tuvo que rehacer varias tomas porque Wilder no dejaba de estallar en risas. No durante la escena, sino ante las respuestas de gemidos de Peter Boyle, absurdas. Wilder era tan propenso a romperse de la risa que Brooks, con autoridad, prohibió acercarse a Marty Feldman durante las pruebas. Los ojos de Feldman, líneas improvisadas, incluyendo cuáles. Hump envió a Wilder hacia Fitz. De hecho, la forma de obtener tomas limpias era amenazar con cortar escenas. Si Wilder no se controlaba, la amenaza surtió efecto, apenas. El genio de Gene venía con giggles. 5. El gag de Winnie cuesta $20.000 en total. Cada vez que alguien dice fra, aparece un caballo. Winnie, muy aterrada.
Es uno de los gags icónicos de la película, pero fue uno de los más caros. El equipo de sonido usó Winnies, caballos de utilería, pero Brooks los odiaba. Ellos no se encogieron de miedo, como él lo dijo. El estudio contrató a un diseñador de sonido para grabar audio de un caballo asustado, usando gritos en capas, ruido y efectos vocales distorsionados. La broma, que dura unos segundos por escena, costó $20.000 en mezcla y regrabación en postproducción. Los ejecutivos vacilaron, pero Brooks no dejó ir. Dijo: si los caballos no gritaban de terror, el chiste moriría. Y en una película donde cada detalle importaba, hasta los relinchos debían ser perfectos. 6. Marty Feldman cambió el guión con una joroba. Marty Feldman no solo interpretó a Iger, lo reescribió en el acto, el gag célebre. La joroba cambiante nunca estuvo en el guión. Feldman empezó a mover la joroba de un hombro a otro entre tomas, como una broma, cuando nadie decía nada. Siguió haciéndolo. Eventualmente, Mel Brooks se dio cuenta y preguntó si estaba jugando con la continuidad. Feldman sonrió y dijo: ¿qué joroba? Ese chiste se convirtió en canon. No estuvo ensayado, no estuvo aprobado, pero funcionó tan perfectamente. Brooks lo dejó así. La improvisación de Feldman convirtió un papel de reparto menor en un centro cómico. No solo era un compañero, sino un gremlin del caos, cuyo chiste fue un error que nadie notó hasta que fue demasiado tarde para arreglarlo. 7. El estudio luchó con uñas y dientes contra el blanco y negro. Mel Brooks insistía en que Young Frankenstein debía estar en blanco y negro. El estudio dijo: absolutamente no. En 1974, blanco y negro estaba bloqueado. Sus ejecutivos superiores argumentaron, suplicaron e incluso ofrecieron más presupuesto. Si Brooks aceptaba filmar en color y desaturarlo luego, Brooks se negó. Incluso amenazó con renunciar. Creía que el blanco y negro era esencial para evocar las películas de terror originales de los años 30. No se trataba de nostalgia, se trataba del tono. Eventualmente, el estudio cedió, pero solo después de que Brooks prometiera no convertirlo en una costumbre. Irónicamente, la apariencia en blanco y negro se convirtió en una de las características más elogiadas de la película, no en un compromiso. Visión 8. Casi se eliminó ese momento inolvidable cuando el monstruo canta Putting on the Ritz. Casi no ocurrió. Mel Brooks pensó que la escena era demasiado ridícula, de verdad. Gene Wilder luchó por ello. Insistía en que lo absurdo era justo lo que necesitaba la película. Escribió cartas largas, suplicó, amenazó con renunciar. Finalmente, Brooks cedió y rodó la escena. Aún así, todavía siguió muy escéptico cuando el público vio al monstruo arrastrarse por el escenario, con frac y cola, poniéndose el atuendo correcto. El teatro estalló de risa. La escena se volvió legendaria, no era slapstick, surreal, genial, y todo dependía de la negativa de un único actor a dejar morir un chiste musical. Entonces Cloris Leachman lo interpretó con una seriedad mortal. Mientras todos los demás se inclinaban hacia lo absurdo, Cloris Leachman, F.R.A. Blocher en persona, interpretó su papel como una tragedia shakespeariana. Leachman creía que la comedia nacía del contraste. Nunca mostró una sonrisa. Nunca guiñó un ojo al público. Ella dio el 100% de intensidad dramática a cada línea, incluso cuando vertía brandy para calmar los nervios. Esa elección ancló al personaje y la hizo más divertida. Detrás de escenas, sin embargo, Leachman volvía loca a la tripulación con lo en serio que se tomaba los ensayos. Ella exigió una sesión privada y exclusiva solo para perfeccionar cómo encendería su candelabro. Pero el resultado, uno de los personajes cómicos más memorables del cine, no se basó en remates, sino en una expresión impasible y una entrega estoica. 10. La escena del ermitaño ciego se rodó en 17 tomas. Cuando Gene Hackman aparece como el ermitaño ciego y solitario, todo sale mal para el monstruo de Frankenstein y para la producción. Hackman nunca había hecho comedia antes. Estaba muy emocionado, pero muy intenso. Vertió sopa hirviendo, aplastó su ingle con un tronco y prendió fuego a su pulgar. Cada vez que algo salía mal, el equipo estallaba en carcajadas, especialmente Boyle y Feldman. La escena llevó 17 tomas. Boyle sufrió quemaduras leves, pero Hackman estaba tan comprometido. Él insistió en quedarse para terminar el rodaje. El resultado, una de las escenas más divertidas de la película y la prueba de que la comedia a veces duele, literalmente. Adelante.
Dale like y suscríbete porque estamos a la mitad de los secretos más extraños. Esta obra fílmica, enterrada en el sótano de su castillo, desde amenazas de censura hasta incendios accidentales. Lo que viene a continuación es aún más salvaje que lo que has oído hasta ahora. Un incendio casi destruyó el decorado del castillo. La atmósfera gótica del castillo de Frankenstein venía acompañada de un peligro real. Durante la escena en que el monstruo está sujeto a la mesa de operaciones, una chispa de los equipos en funcionamiento encendió una cortina en cuestión de segundos. Las llamas subieron por el costado de la pared. El equipo entró con extintores y apagó las llamas antes de que se propagaran. Pero fue bien serio. Una sección de la pared debió repintarse y la filmación se retrasó mediodía. Mel Brooks se negó a quitarla. Dijo simplemente al equipo de efectos que redujera la tensión y no quemara el lugar. Otra vez. No fue un incendio controlado, sino casi una catástrofe. Pero en un set lleno de relámpagos y locura, quizá eso era solo parte de la magia 12. Una escena eliminada hizo llorar a la audiencia. Hubo una escena en El joven Frankenstein que no fue graciosa en absoluto. Gene Wilder escribió un momento emotivo entre la criatura y un grupo de niños del pueblo, donde la criatura muestra un lado tierno al alimentar aves y tararear. El tono era tierno, casi poético cuando se mostró ante audiencias. Muchos espectadores lloraron. Algunos dijeron que cambió la forma en que vieron la película entera, pero Mel Brooks, tras revisar las imágenes, cortó la escena. Él sintió que interrumpía el ritmo y menoscababa la absurdidad que siguió a Wilder. Wilder quedó devastado, pero más tarde admitió que Brooks había tomado la decisión correcta. La filmación está perdida. Se cree que fue destruida en edición. Un momento de belleza desapareció como un sueño, no para verse. 13. Zapatos de claqué del monstruo eran talla 19. Cuando Peter Boyle se puso ese traje y empezó a claquear al ritmo de Putting on the Ritz, llevaba zapatos de claqué hechos a medida talla 19. Sí, ¿lo oíste bien? Talla 19. No una marca de zapatos los hizo. El equipo de vestuario tuvo que hacer los zapatos desde cero, con zapatos de payaso alterados y suelas reforzadas para aguantar el peso. Boyle no tenía experiencia en claqué. Ensayó la rutina 3 semanas. Al final, puro oro cómico. Pero entre el peso de los zapatos y las prótesis restrictivas, Boyle supuestamente perdió 7 libras durante el rodaje del número musical. Bailar con talla 19 no es juego, es dedicación con ampollas. 14. Los sensores ya casi mataron el gemido del monstruo. Uno de los momentos más infames de Young Frankenstein es cuando Elizabeth, interpretada por Madeline Kahn, canta ante el monstruo. Interpretada por Madeline Kahn, canta en un encuentro íntimo con monstruo. Sus vocalizaciones sorprendieron a los sensores de la MPAA. Exigieron acortar la escena y reducir el gemido. Mel Brooks se negó. Decía que era demasiado absurdo para ser ofensivo. Al final hubo un compromiso. Se recortaron unos segundos, pero el gemido quedó. Brooks afirmó en entrevista: «Les parecía bien coser personas con restos de cadáveres, pero Dios no permita que una mujer se divierta». La batalla contra la censura fue real y casi silencia una de las bromas muy icónicas de toda la película. 15. Madeline Kahn improvisó su icónica escena de peinado después del encuentro apasionado entre el monstruo y Elizabeth. Su cabello está peinado al estilo de la poderosa onda de choque de la novia de Frankenstein. Ese momento no estaba en el guión. Madeline Kahn lo improvisó. Llegó al set con una peluca blanca con mechones que la hacían resaltar y preguntó: ¿podemos grabar una toma en la que aparezca así? Brooks se rió a carcajadas. Él aceptó de inmediato el resultado, uno de los gags visuales más inolvidables de la película. Elizabeth pasó de socialité recatada a diosa gótica, todo con un guiño astuto. La inmensa habilidad de Kahn para leer el ritmo cómico de una escena la hizo irreemplazable. Ese cabello no era una broma, era un Crown 16. El guión fue escrito en apenas 3 semanas. Pensarías que un guión tan elaborado tomaría meses para escribirlo, pero Gene Wilder y Mel Brooks sacaron el primer borrador en solo 3 semanas. Escribían a ráfagas, riendo, discutiendo, revisando. Muy tarde en la noche, lo más salvaje de ellos manejaba la estructura y marcaba los ritmos emocionales, mientras Brooks añadía el absurdo.
Cada escena era debatida, cada línea probada en voz alta. Cuando terminaron, ambos supieron que tenían algo realmente especial. El primer borrador estaba casi listo para la producción. Incluso la broma de "camina así" pasó a la edición final sin cambios, realmente. Una comedia como esta podría parecer sin esfuerzo en la pantalla, pero fue forjada en un torrente incansable de creatividad y cafeína que no se detuvo. 17. Tuvieron que luchar por usar el título Frankenstein. 20th Century Fox no quería llamarlo, en absoluto, Young Frankenstein. Argumentaron que el título sonaba a una secuela o a una película de gatitos. Propuestas como "El hijo de Frankenstein es un tonto", "El doctor está dentro" y "La bestia y yo" se barajaron. Mel Brooks ya las rechazó todas. Insistió en que Joven Frankenstein daba mucho peso y claridad a la película. No era una parodia, era una continuación de la comedia de un legado cinematográfico. Al final, Brooks ganó la batalla, pero solo tras amenazar con irse. Más tarde bromeó: si lo obligaran a llamarlo Frankentonto, habría quemado la bobina. 18. La película Young Frankenstein fue filmada en solo 42 días, a pesar de sus decorados y del detallado diseño de producción. Young Frankenstein fue filmada en solo 42 días. Esos son exactamente 6 semanas. Sin tomas de repuesto, sin relleno. Cada toma fue planeada ya con una precisión militar. Mel Brooks, famoso por espontaneidad, estaba enfocado en la eficiencia aquí por la foto en blanco y negro. La iluminación tenía que ser perfecta. Las escenas se planearon y ensayaron durante horas antes de que la cámara rodara. Boyle y Wilder entrenaban como actores de teatro. El horario fue brutal, pero dio energía a la película, un caos controlado que hizo vibrar cada instante, no solo eficiente, sino legendario. El reparto entero ya se reía entre tomas y luego lloraba cuando las cámaras no rodaban. El elenco compartía un ritmo emocional extraño, risas incesantes, seguidas de momentos de profunda y silenciosa reflexión. Gene Wilder supuestamente lloró tras rodar su escena final, abrumado por lo especial que se sentía la película. Peter Boyle describió el rodaje como un sueño que sabía que llegaba a su fin. Mel Brooks dijo después que nos reímos tanto en ese set de rodaje que nos dio pena cuando terminó. La comedia une a la gente, pero Young Frankenstein creó algo más profundo. Una familia de inadaptados, raros y genios de la comedia. ¿Quién habría sabido que lograrían hacer caer un rayo? 20th. La película casi se estrenó en color después de aquello. En un giro extraño, varios directivos insistieron en colorear Young Frankenstein tras su estreno. Creían que la película podría verse en color para más gente. Mel Brooks estaba furioso. Emitió una nota pública amenazando a cualquiera que alterara la copia. Jugar con blanco y negro es como volver a pintar. ¿La Mona Lisa?, dijo él. El plan fue descartado. Brooks se aseguró de que cada impresión llevase una cláusula de hierro que prohibiera por completo la coloración. No era nostalgia, de hecho, era integridad. Hasta el día de hoy aún, Frankenstein joven permanece intacto, como debe ser. Dato adicional, el rugido del monstruo se basó en gritos reales de una sala psiquiátrica. Los rugidos que oyeron durante la película no eran solo audio de stock. Procedían de un sonidista escalofriante. Don Hall, según se dice, usó grabaciones archivadas de pacientes de un hospital psiquiátrico de los 40, grabadas para trauma de guerra. Los sonidos fueron editados y bajados de tono para crear gruñidos primitivos de la criatura. Mel Brooks estaba inquieto, pero al final lo dejó creer. Le dio al monstruo un dolor más profundo y humano. El resultado fue un paisaje sonoro inquietante, no solo fantasía, sino dolor real, de verdad. Es realmente el corazón que late bajo la comedia, no ficción, ecos de la realidad. El joven Frankenstein nunca fue solo una parodia. Fue una resurrección reverente, cuidadosamente erigida sobre los huesos del horror clásico, animada por un rayo cómico y sostenida por el amor profundo de sus creadores. Detrás de las risas se ocultaban quemaduras reales, desplomes nerviosos, tensiones creativas y milagros de último minuto que salvaron la película. Lo que las audiencias no sabían era cuán cerca estuvo de desmoronarse, cuán profundamente les importaba a los actores, y cómo una película de monstruos en blanco y negro reescribió las reglas de lo que la parodia podía llegar a ser. Si estas 21 curiosidades te trajeron de vuelta al castillo, dale like. Suscríbete, por favor, para más revelaciones y comparte esto con quien aún pronuncia Frankenstein, porque monstruos se hacen en laboratorios y otros en guiones. Nos vemos en el próximo reel.